Hoy hablaré con el diputado Rubén Gallego, representando el distrito número 7 del estado de Arizona. Hablaremos de la elección, de la pandemia del coronavirus y de mucho más. Bienvenidos. Bueno, diputado, bienvenido. Para empezar, en esta elección, el voto hispano, el voto latino, va a ser de importancia particular en la Florida, en Texas, en su estado de Arizona. ¿Tiene confianza usted en este momento que la población hispana no va a ser intimidada o que van a existir atentados de mentirle a la población para que no voten? Pues yo creo que ya hay atentados ahora para misinformación y para tratar de urgir a los latinos que no voten, especialmente que no voten por Biden. Tenemos misinformación que está viniendo de políticos de Colombia de la derecha y hablando mal de nuestro candidato Vice President Biden, diciendo que es un socialista. Eso no es verdad. Y al mismo tiempo tenemos otros atentos que vienen de Rusia. Pero yo creo que la comunidad latina entiende que esta elección es más importante en la vida de los latinos. Nosotros ya sabemos qué pasa cuando tenemos líderes que no saben cómo trabajar, que no saben cómo ser presidente. Por eso la comunidad latina tiene más muertos de COVID-19 debemos tener por nuestra población. Y yo creo que por eso vamos a ver muchos latinos que van a salir a votar por Joe Biden y contra este líder o alguien que se llame el líder como Donald Trump. Cuando hablé con su colega de la Florida, Debbie McCarcel Powell, ella habló un poco de la desinformación y el fake news dirigido específicamente a los votantes latinos. ¿Por qué es, en su opinión, que se está dirigiendo esto a la población latina? ¿Es porque se considera que es una población de importancia particular en esta elección? Pues es muy importante porque si la comunidad latina vota por Biden, entonces Biden va a ganar porque tenemos mucho poder en los estados que tienen muchos de los votos electorales. So, por ejemplo, aquí en Florida, Arizona, Texas, pero también hay muchas poblaciones, como ejemplo en estados de Pennsylvania y Georgia. Los rusos, los congresistas de la derecha de Colombia, y otros amigos de Donald Trump quieren asegurar que él gana otra vez y por eso están enfoque en nuestra comunidad. Me preocupa un poco cuando veo las encuestas de los votantes latinos este año. Hay menos apoyo este año del candidato demócrata que en años pasados. Por ejemplo, hay más latinos que apoyaron a Hillary Clinton en el año 2016 de lo que muestran las encuestas están apoyando a Joe Biden este año. Eso me preocupa. Usted, número uno, ¿cree estas encuestas? Y número dos, ¿por qué piensa que hay esta diferencia este año? Yo no creo las encuestas, yo creo que había un tiempo donde había más latinos que estaban en apoyo de Donald Trump y no del candidato de los demócratas, pero cuando empezó la campaña general, cuando ganó la primaria Vice President Biden y cuando empezó hablando con la comunidad latina y mandando los votantes información, yo miré que esas encuestas se movieron al apoyo a Joe Biden. Yo creo que es importante que nosotros tenemos como demócratas, tenemos que trabajar cada año para el voto latino. Yo creo que esta es una buena razón que nosotros tenemos que trabajar duro para esta comunidad cada año y no podemos nada más dejar al votante latino que no reciben información del voto y de nuestras posiciones, o si no, vamos a tener el problema de que tuvimos en principio de este año, donde muchos de ellos estaban muy confundidos y no sabían si querían votar por el demócrata. Usted mencionó la importancia del estado de Pensilvania. En Pensilvania está este corredor 222 supuesto, donde hay una población hispana muy importante. Pensilvania también es el único estado de los que puede decidir esta elección que no empieza a contar los votos hasta el cierre de la elección el 3 de noviembre. Entonces es posible
que esta elección dependa de Pensilvania. ¿Cuándo piensa usted que vamos a saber el ganador de ese estado? Pues yo creo que hablando con mis amigos que trabajan en Pennsylvania, que vamos a saber en probablemente un día o 2 días. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que entender que esto es normal. En las elecciones modernas en este país, los Estados Unidos, muchas veces no sabíamos quién era el ganador por días. Y tenemos reglas y leyes en los libros que dicen cuándo tenemos que tener una certificación que alguien ganó. Lo que pasa en el pasado es que los noticieros, los reporteros dijeron que alguien ganó, pero oficialmente nadie gana hasta el voto electoral pasa. Y eso no pasa hasta que yo creo que es el 12 de diciembre. Nosotros tenemos que estar listos y tenemos que contar todos los boletos, pero es normal que no sabemos quién es el presidente en la noche de la elección. Esa es la historia de los Estados Unidos. Eso ha ocurrido muchas veces y no debemos dejar ellos cambiar el mensaje de eso. O sea, en principio no es un problema no saber el día de la elección. No, ¿por qué? No es como el presidente, si alguien gana, no va a ser presidente inmediatamente. El presidente nuevo no empieza hasta el 20 de enero, January 20th. Y si necesitamos tener 2 o 3 días para asegurar que cada boleto se cuenta, debemos esperar 3 o 4 días, porque nada va a cambiar en pasatiempo. Lo que están tratando de hacer es cambiar el mensaje de Trump, que tenemos que tener todos los boletos contados esta noche, y si no están contados esta noche, entonces la elección no es justa. Pues así no era en el año 2000, cuando era Bush versus Gore. También era en 204, era hasta el día próximo de la elección. Y también en el 2016. No sabíamos quién ganó la elección hasta el próximo día. Muy bien. Mi última pregunta. Cuando hablamos en inglés de este tema, hablamos de la seguridad de mandar el voto por el sistema de correo, dejarlo en uno de los depósitos, votar en persona. En este momento, para nuestro público latino, ¿cuál es su opinión de la manera más segura de votar? La más segura manera de votar es para ir a unas urnas y vota ahí en persona. Si usted ya tiene una boleta por correo, agarra ese boleto y regrésala a uno de los boxes de votar, o puede regresarla a una de las urnas que están abiertas ahora o un día de la elección. Pero por favor, no ponga su boleta en el correo, porque no sabemos si va a llegar en tiempo. Y al mismo tiempo tenemos un problema con la Corte Suprema de este país, que está tratando de cambiar las reglas en medio de una elección. Por eso es muy importante que su boleta regrese a las urnas o al centro de donde van a contar todas las boletas antes que la elección se termine. Diputado, apreciamos muchísimo su tiempo y suerte también en su elección el martes. Muchas gracias, muchas gracias.